Capítulo 2. El verano, unas veces desde mayo y otras desde junio, Tony lo pasaba siempre en casa de los abuelos, en la Burke Stores, y en verdad se ha dicho con gran regocijo de la muchacha. Qué vida de libertad aquella en la magnífica y lujosa villa, que tenía espaciosos pabellones, departamentos de servicio, cochera y un soberbio jardín y huertas que se extendía hasta el Travel. Los Creher vivían con mucha elegancia y aunque se advirtiera una diferencia entre aquella deslumbrante riqueza y el sólido y tal vez monótono bienestar de la casa de Tony, era evidente que en la mansión de los abuelos todo era siempre doblemente magnífico y esto no dejaba de causar cierta impresión a la señorita Van der Broek. Allí no había que pensar nunca en quehaceres domésticos o actividades culinarias, a diferencia de lo que ocurría en la Menstrasse, donde si bien el abuelito y mamá no hacían hincapié en ello, en cambio papá y la abuelita estaban siempre regañándola porque no quitaba el polvo, poniéndole constantemente ante su vista el ejemplo de la cariñosa, servicial y activa Tilda. Los resabios feudales de la línea materna aparecían ya en la jovencita cuando reclinada en un butacón daba órdenes a la doncella o al criado que constituían la servidumbre de los viejos señores, además de dos muchachas y un cochero. Dígase lo que se quiera, a nadie la disgusta despertarse por la mañana en un ancho dormitorio tapizado con telas de vivos colores y sentir al primer movimiento de la mano el contacto de una colcha de satén, como tampoco nadie despreciaría el hecho de tomar el primer desayuno en una galería cubierta mientras por la abierta vidriera penetra del jardín una vivificante brisa matinal. Consistía aquel, en vez de té o café, en una taza de chocolate con la añadidura de una buena porción de torta recién sacada del horno. Cierto es que Tony, excepto los domingos, tenía que desayunar sola, ya que los abuelos solían bajar de sus habitaciones después de la hora de entrada en el colegio. Así, no bien apuraba su chocolate y terminaba su torta, la muchacha tomaba la cartera con los libros y descendiendo por la escalinata salía al bien cuidado jardín. Tony Van den Broek era una linda jovencita. Bajo su sombrero de paja asomaba el recio cabello ondulado, cuyo rubio color se iba oscureciendo a medida que pasaban los años. Tenía el labio superior un poco saliente, lo que daba a su fresco rostro de alegres ojos zarzos una expresión traviesa que acentuaba el conjunto de su graciosa figura. Las delgadas piernas, cubiertas con blanquísimas medias, hacían blanquear su cuerpecito y al andar con elástico abandono. Muchas personas conocían y saludaban a la hijita del cónsul Buddenbrook cuando, después de franquear la puerta del jardín, entraba en la avenida de los Castaños. A veces una verdulera con el tosco sombrero de paja atado con cintas de un color verde claro y que se dirigía al pueblo tirando de su carrito, la saludaba con un «Buenos días, señorita», y otras veces era el corpulento labrador Mathieu con su negro traje de greguescos, medias blancas y zapatos con hebillas, quien se cruzaba en su camino y se quitaba respetuosamente el rústico sombrero de elevada copa. Tony se detuvo un momento para esperar a su vecina Gulchen Angenstrom, con quien solía emprender el camino hacia la escuela. Era esta una chica excesivamente alta, de hombros y grandes y brillantes ojos negros, que habitaba en una villa próxima, sumergida entre un océano de parrales. Su padre, el señor Angenstrom, cuya familia se había instalado recientemente en el país, estaba casado con una dama de Frankfurt de cabello extraordinariamente negro y espeso, llamada Sem Linhard, y que llevaba en los pendientes los más gruesos brillantes de la ciudad. El señor Angenstrom, que era socio de una firma exportadora, Strunk y Angenstrom, manifestaba en sus actividades comerciales gran celo y ambición, pero con su patrimonio había despertado ciertas prevenciones entre la gente de un severo tradicionalismo como los Mollendorf, Langal y Bondebrock, quien, y esto justamente con su gestión como miembro de juntas, colegios, consejos de administración y otras instituciones similares, no le granjeaba en modo alguno las simpatías generales.
parecía haber tomado por norma el oponerse invariablemente a los miembros de las más rancias familias de la localidad, combatiendo astutamente sus opiniones en favor de las propias y pretendía mostrarse mucho más diligente e indispensable que ellos. El cónsul Badenbrock solía decir, refiriéndose a él: Henry Armstrong se hace pesado creando dificultades. Por lo visto, la toma conmigo personalmente en cuanto puede. Hoy, en la sesión, ha provocado una escena y hace 2 días dio lugar a otra en el Departamento de Economía. A lo cual replicaba Johann Van de Broek: es un tonto pendenciero. Otro día, padre e hijo se sentaban a la mesa con aire compungido. ¿Qué ocurría? No, nada, que habían perdido un gran cargamento de centeno para Holanda. Strunk y Armstrong se lo habían escamoteado en sus propias narices. Era un zorro aquel Henry Armstrong. Manifestaciones semejantes habían llegado docenas de veces a los oídos de Tony, y esto era suficiente para que sus relaciones con Hulchen Armstrong no pecaran de exceso de cordialidad. Iban juntas exclusivamente por vecindad, pero sus altercados menudeaban. Mi padre tiene 1000 escudos, decía Hulchen, creyendo soltar un desmesurado embuste. ¿Y el tuyo? Tony no replicaba, envidiosa y humillada, pero luego, como hablando incidentalmente, insinuaba sin inmutarse: ¡qué rico estaba mi chocolate! ¡Qué rico! ¿Y tú, Hulchen, qué tomas para desayunar? Ah, antes de que me olvide, replicaba Hulchen, ¿te gustaría una de estas manzanas? Sí, pues no te la daré. Se mordía los labios y le brillaban sus negros ojos. Algunas veces les acompañaba un hermano de Hulchen, Hermann, que tenía 2 años más que ella. Además, había otro, Maurice, pero este, por ser de enfermiza complexión, recibía sus lecciones en casa. Hermann era rubio, con la nariz algo aplastada sobre el labio superior, y tenía el hábito de resoplar continuamente con los labios porque solo respiraba por la boca. ¡Qué simpleza! Exclamaba. Papá tiene mucho más de 1000 escudos, pero lo más interesante del chico era que llevaba a la escuela, en vez de pan corriente, pan de limón, una especie de bollo tierno, de forma oval, hecho a base de leche y pasas de Corinto, acompañado de una abundante ración de lengua o a la escarlata o pechuga de oca. Esto era lo que le agradaba. Para Tony era aquello una novedad: pan de limón con pechuga y de oca y carne prieta, sin nada de grasa. Por eso, cuando el muchacho le permitía echar un vistazo a la fiambrera, la niña no podía disimular su deseo de probar un bocado. Un día le dijo Hermann: hoy no puedo darte nada, Tony, pero mañana traeré una ración mayor para ti. Ahora tú tienes que darme algo a cambio. A la mañana siguiente, Tony llegó a la avenida y estuvo esperando 5 minutos sin que Hulchen apareciera. Al poco rato lo hizo Hermann solo, se acercó balanceando su fiambrera atada a una correa y resoplando como de costumbre. Mira, le dijo, aquí tienes un bollo de limón con pechuga de oca. ¿Y qué es? Carne magra, sin nada de grasa. ¿Y tú qué vas a darme? ¿Quieres un Fleming? Dijo Tony cuando ya se encontraba en mitad de la avenida. ¿Un Fleming? Repitió Hermann y tragando saliva respondió con esfuerzo. No, otra cosa. ¿Qué quieres entonces? Preguntó la niña, dispuesta a cualquier sacrificio a cambio de aquella golosina. Un beso, respondió Hermann, y enlazando a Tony con ambos brazos, estampó uno que se perdió en el aire, pero ella con pasmosa agilidad desvió la cabeza y mientras con la mano izquierda empuñaba la cartera y la colocaba a modo de rodela ante el pecho del muchacho, con la derecha le propinó con todas sus fuerzas 3 o 4 bofetones. Él vaciló, pero en aquel momento salió detrás de un árbol su hermana Hulchen y, con el ímpetu de un negro diablillo, arremetió contra Tony, jadeante de ira, y arrancándole el sombrero la arañó lastimosamente en las mejillas. Con aquel combate terminó su amistad. Conviene observar que Tony no había negado el beso al joven Hermann por timidez, ni mucho menos, pues era una criatura muy desenvuelta que por su temperamento estaba destinada a dar a sus padres y especialmente al cónsul más de un disgusto. Aún teniendo una cabecita inteligente que asimilaba con facilidad en la escuela cuanto ella se exigía, su conducta era tan deplorable que la directora de la misma, la señorita Agatha Vermeren, se vio obligada a ir, temblando de turbación, a la Merchtrans
con el fin de rogar respetuosamente a la señora consulesa que diera una severa reprimenda a su hija, ya que, desoyendo toda clase de amistosas reconvenciones, se entregaba en la calle a mil pequeñas diabluras. Es claro que nada tenía de reprensible el que Tony, en sus correrías por la ciudad, conociera y hablara a todo el mundo. Esto al cónsul no le disgustaba porque, hombre llano de por sí, poseía en alto grado el sentido y el sentimiento de fraternidad y amor al prójimo, que la muchacha trepara con Tomás por los depósitos de la orilla del Clave, entre las montañas de avena y trigo que cubrían el suelo, que conversara con los trabajadores y escribientes en los oscuros despachos de la planta baja e incluso se brindara para ayudar a los que afuera plegaban los sacos, que conociera a los matarifes que cruzaban la calle con sus blancos mandiles y a las lecheras que trajinando con sus carritos traían del campo sus productos en jarras de hojalata, que se codiara con el maestro platero de barba gris en su pobre barraca de madera bajo los pórticos del mercado y que conversara en este con los pescateros y verdureros, así como con los mozos de cuerda que mascaban su tabaco en las esquinas. Bien estaba, pero es que Tony, si se tropieza con un hombre demacrado y lampiña de edad indefinible que circula muy de mañana por las calles anchas con una triste sonrisa en los labios y que cuando escucha de cualquiera una sencilla exclamación, aunque sea A o bien O, tiene que ponerse a bailar sobre una pierna, no deja de provocarle cosa que es poco ejemplar. También merece censura su costumbre de encontrarse con una pobre vieja esmirriada de enorme cabezota que tiene la manía de andar cualquiera que sea el tiempo reinante con un gran paraguas agujereado y abierto, pues enseguida le grita la del paraguas, o bien champiñón. Y lo es asimismo que cuando se reúne con tres o cuatro amiguitas de idéntica índole, todas se detienen ante la puerta de la tonta de las muñecas, una pobre mujer que en un miserable tenducho de la Johannes Trace trafica con muñecas de trapo y tiene siempre los ojos sumamente irritados, tiran del cordón de la campanilla con todas sus fuerzas y cuando aparece la vieja, Tony pregunta con simulada afabilidad si viven ahí el señor y la señora Spugnax y echan luego a correr con gran alboroto. Todo esto es lo que hacía Tony Bunderbrock y al parecer con plena conciencia, pues si llegaba el caso de que alguno de los ofendidos profería una amenaza, era de ver cómo procedía irguiendo la linda cabeza de prominente labio superior y lanzando un bah entre indignado y burlón que parecía significar atrévete. Conmigo, soy la hija del cónsul Vanderbroek, pues sí, por si no lo sabes. Se movía pues por la ciudad con una pequeña reina que se reserva el derecho de mostrarse afable o cruel según su placer o capricho. Capítulo 3. Jean-Jacques Ofstede no se equivocó en su propósito sobre los hijos del cónsul Vanderbroek. Thomas, que ya desde el día de su nacimiento había sido destinado al comercio y considerado como futuro dueño de la casa, concurría al edificio de góticas bóvedas donde se hallaba instalada la Escuela Superior de Ciencias. Era un jovencito listo, activo y razonable, aunque no dejaba de divertirse mucho cuando su hermano Christian, menos serio pero no menos dispuesto y alumno del instituto, remedaba con gracia sin igual a sus profesores y particularmente al atareado señor Marcel Stangel, encargado de las clases de dibujo, canto y otras amenas asignaturas. Este señor Stangel, que siempre dejaba ver en el bolsillo de su chaleco una media docena de lápices bien afilados, usaba una peluca color piel de zorro y una holgada levita marrón que le llegaba hasta los tobillos, a más de un cuello anchísimo. Era un hombre ingenioso y muy aficionado a los distingos filosóficos, como, por ejemplo, niño, tenías que trazar una línea, ¿y qué has hecho? Pues una raya. Por cierto que pronunciaba lina en vez de línea. A un holgazán le decía, estarás en la cuarta, no, un año, sino años. Siempre estaba a vueltas con sus curiosidades prosódicas. Su clase favorita era la de canto y en ella sentía debilidad por interpretar un bonito coro titulado El Bosque Verde. Durante él
cual algunos de los alumnos tenían que salir al pasillo para, en el momento que se entonaba aquello de corremos contentos por los bosques y prados, repetir ellos pianísimo, con gran cuidado la última palabra como si fuera el eco, cuando figuraban entre estos Christian Vandenberg, su primo, Jürgen Kröger y su amigo Andrés Stelzke, hijo del director del banco, en vez de imitar el eco con la debida suavidad, echaban a rodar por las escaleras sus cajas de pintura, cosa que les valía quedarse encerrados en el cuarto de Stengel hasta las 4 de la tarde. De todos modos, allí no la pasaban mal. El profesor olvidaba el suceso y encargaba a la criada una taza de café para los alumnos Vandenbroek, Kröger y Stenske, soltándoles una vez ingerida la infusión. Sin duda, los excelentes profesores y su viejo y amable director, hombre muy humano y aficionado al rapé que estaba desde tiempo inmemorial rigiendo las clases bajo las vetustas bóvedas de la escuela, era gente bonachona y con el buen criterio de hermanar la ciencia y la alegría desempeñaba su misión con gran voluntad y gusto. En el segundo curso había un predicador sempiterno que enseñaba latín, un cierto pastor Hirte, hombre de elevada estatura, con patillas de color castaño y ojos vivaces, que consideraba como el colmo de la felicidad la coincidencia entre su profesión y su nombre, y que se obstinaba en ver traducida con frecuencia la palabra pastor, calificaba su sistema oratorio predilecto de limitadamente limitado, aunque nadie había conseguido descifrar si esta definición era tan solo un chiste erudito. Cuando deseaba desconcertar a los alumnos hacía uso de una habilidad en la que sobresalía, consistía esta en apretar los labios contra los dientes y soltarlos con fuerza y con tal estrépito que el ruido parecía una botella de champaña que se descorchaba. Le gustaba pasear por la clase a grandes zancadas y pronosticar el porvenir de alguno de los alumnos, sin duda para ejercitar su fantasía, pero luego comenzaba a trabajar seriamente, escuchando los versos que había compuesto sobre las reglas del genitivo y otras intrincadas construcciones, versos que el pastor Hirsch recitaba en tono triunfal, marcando de manera ostentosa el ritmo y la rima. Nada existía en la infancia de Tomás y de Christian que fuese digno de mención. En aquellos días brillaba el sol en la casa de los Vandenbroek y los negocios marchaban viento en popa, aunque alguna que otra vez estallaba una tormenta, un pequeño contratiempo como el siguiente. El señor Stuck de la Longenschirche era un maestro sastre cuya esposa se dedicaba a la compra-venta de ropas usadas, lo que facilitaba su acceso a las casas opulentas. Ese señor Stull, que cubría su barriga con una camisa de algodón y sostenía de un modo sorprendentemente su esfericidad sobre los pantalones, ese señor Stull, insisto, había confeccionado un traje para cada uno de los jóvenes Vanderbroek, ascendiendo el importe total de la factura a 70 francos. Pero sucedió que, cediendo a sugerencias de los muchachos, el hombre recargó la cuenta en 10 marcos, pasando esa diferencia al bolsillo particular de aquellos. Era un pequeño negocio, tal vez no muy limpio, pero que no tenía nada de extraordinario. La desgracia, sin embargo, hizo que el asunto saliera a la luz pública y ya tenemos al señor Sturr, levitón negro sobre la camisa de algodón, compareciendo en respetuosa actitud ante el sillón del señor cónsul en su despacho particular, y a Tom y a Christian sometidos en su presencia a un severo interrogatorio. El señor Sturm, arqueadas las piernas con la cabeza baja, pronunció con toda la deferencia debida al señor cónsul un discursito adecuado, procurando que aquello no era nada y que se daría por muy satisfecho cobrando otra vez los 70 francos. Se enojó grandemente el padre ante aquella trastada, pero reflexionando después serenamente sobre el caso, resolvió aumentar a sus hijos la asignación para sus gastos particulares, recordando aquello de y no nos dejes caer en la tentación. Era evidente que podían cifrarse mejores esperanzas en Thomas que en su hermano. Tenía un carácter más metódico e inteligente. En cambio, Christian se mostraba voluble y tan pronto se prestaba a cómicas bobadas como ocasionaba tremendos sustos a la familia. Un ejemplo, se termina la comida y han servido los postres. Entre la conversación general
De pronto Christian deja en el plato el melocotón que acaba de morder. Su cara se torna lívida y sus ojos redondos y hundidos se desencajan sobre la voluminosa nariz. No volveré a comer melocotón, dice. ¿Por qué, Christian? Vaya una ocurrencia. ¿Qué te pasa? Figuraos si por descuido me trago el hueso y me atraganto, y me quedo sin respiración, y me siento ahogar, y vosotros os precipitáis. De repente lanza un gemido de horror y se incorpora inclinándose sobre la silla. La consulez y la señorita Huldman se precipitan hacia él efectivamente. Jesús, pero Christian, ¿te lo has tragado de verdad? No, no, responde el muchacho tranquilizándose poco a poco, pero si me lo hubiera llegado a tragar. El cónsul, pálido también del susto, le regaña y el abuelo, dando grandes puñetazos en la mesa, reniega de semejantes bufonadas, pero Christian, fiel a su palabra, pasa una larga temporada sin probar un melocotón. Capítulo cuarto. No fue solamente la debilidad propia de los años lo que la clavó un glacial día de enero en el alto lecho estilo imperio que ocupaban en el dormitorio del entresuelo, unos 6 años después de haberse instalado la familia en la casa de la Magentans. La anciana dama había conservado hasta entonces su lozanía, llevando con toda dignidad sus espesos y blancos cabellos. Al lado de su esposo e hijos había asistido a las principales fiestas que se celebraban en la ciudad, y si recordamos las reuniones verificadas en casa de los Vanderburg, veremos que jamás dejó de acompañar a su elegante nuera en sus funciones de ama de casa, pero un día experimentó repentinamente un indefinible malestar iniciado por un ligero catarro intestinal, para el cual el doctor Gravaux recetó su trocito de pichón acompañado de miga de pan, y a aquel sucedió una fuerte diarrea, secundada por vómitos, todo lo cual debilitó extraordinariamente al enfermo. Con pasmosa rapidez, extenuándola hasta el punto de dejarla en un estado de angustioso decaimiento. Guardó a los pocos días el cónsul, sostuvo con el doctor, grabó una breve y seria conversación y fue llamado otro médico, hombre de rechoncho, de negra barba y mirada lúgubre, y conversando con Grabó, pasearon ambos por la sala de la fisonomía habitual de la casa se alteró profundamente, se andaba de puntillas a través de las habitaciones, el hablar era un grave cuchicheo y se prohibió que entrasen los carruajes en el zaguán. Algo nuevo, insólito, extraordinario, parecía haberse adueñado de aquella mansión, un misterio que los moradores veíanse recíprocamente en las miradas. La idea de la muerte se había apoderado de todos y silenciosa reinaba en las amplias habitaciones. Y no era cosa de estar mano sobre mano, pues las visitas eran frecuentes. La enfermedad duró 14 o 15 días. En la segunda semana vinieron de Hamburgo el senador Duchamp, hermano de la moribunda, acompañado por su hija, y 2 días después llegó la hermana del cónsul, en compañía de su esposo, el banquero de Frankfurt. Todos ellos se hospedaron en la casa, ocupando todas las horas de ida juncan, pues era preciso arreglar los dormitorios y preparar buenos almuerzos a base de cangrejos y vino de Oporto, mientras en la cocina se asaba y freía sin cesar. Johann Vanderbroek permanecía sentado al lado de la cama con la mirada fija en algo, enarcadas las cejas y teniendo entre sus manos las demacradas de la vieja Net. El reloj que colgaba de la pared dejaba oír su acompasado y sordo tic-tac, y la enferma exhalaba su leve y entrecortada respiración, mientras una monja de negro hábito preparaba junto a la mesa las medicinas necesarias. De vez en cuando asomaba a la puerta silenciosamente algún miembro de la familia y volvía a desaparecer enseguida. El anciano debía de recordar cuando, 46 años atrás, se halló por primera vez junto al lecho de muerte de una esposa, comparaba seguramente la ciega desesperación que entonces sintió con la profunda melancolía de ahora, en que, viejo también, contemplaba el rostro alterado, insensible y terriblemente inexpresivo de aquella mujer que jamás le diera la felicidad, pero que tampoco le causara un gran dolor, viviendo a su lado durante largos años ordenada, discreta, y que ahora se marchaba lentamente.
No concentraba el pensamiento, sino que recorría fija la mirada y sacudiendo suavemente la cabeza su vida pasada, su vida en común, que de repente le parecía lejana y extraordinaria, una existencia superficial y relumbrante que se alejaba insensiblemente resonando en su oído atento como un eco lejano. Es curioso, curioso, murmuraba a veces para sí, y cuando la señora Vanderbilt hubo exhalado sin luchar ni agonía su postrer suspiro, cuando en el comedor donde se rezó el responso levantaron el féretro cubierto de flores para llevárselo, el anciano no mostró alteración alguna ni lloró siquiera, pero ya no le abandonaron nunca más aquel suave balanceo de cabeza, aquella atonía, aquella casi risueña expresión. Curioso, era indudable que el fin de Johann Vanderbroek se aproximaba. Adquirió la costumbre de pasarse horas y horas en familia, sentado silencioso y distraído, y si alguna vez ponía sobre sus rodillas a la pequeña Clara, con intención tal vez de canturrear alguna vieja canción humorística, como aquella que dicen el ómnibus corre por la ciudad, o aquella otra de mira, un moscardón en la pared. Se interrumpía de repente, como atraído por una amplia y casi inconsciente asociación de ideas, ponía en el suelo maquinalmente a la nietecita y mientras proveía con dulzura la cabeza, pronunciaba su muletilla predilecta. Curioso. Un día dijo, Jean, hace, ¿no? Y no tardaron en correr por la ciudad unas circulares cuidadosamente impresas y avaladas con dos firmas en las cuales Johann Vanderbroek Sr. daba cuenta de que su edad avanzada le aconsejaba el abandono de la gestión comercial y que, por consiguiente, traspasaba el negocio fundado por su difunto padre en el año 1768 con todo su activo y pasivo a su hijo y hasta entonces socio Johann Vanderbroek, quien quedaba como único propietario y al que rogaba dispensaran la misma confianza con que a él le habían honrado. Y al final, atento, seguro, servidor Johann Vanderbroek, Sr., quien deja de poseer la firma comercial. Una vez realizada aquella gestión, después de la cual el anciano renunció definitivamente a poner el pie en su despacho, fue gradualmente progresando su abatimiento hasta que, mediando marzo, 2 meses después de morir su esposa, un simple resfriado de primavera fue suficiente para clavarle en el pecho y al cabo de unos días sonó la hora en que la familia tuvo que congregarse en torno suyo. Entonces dijo al cónsul, mucha suerte, Jean, y coraje siempre. Luego dijo a Tomás, ayuda a tu padre, y a Cristian, sé un hombre de provecho. Dirigió una mirada a todos y con un último curioso se volvió de cara a la pared. Y en su postrer instante hizo alusión alguna a Gotthold, quien por cierto no contestó al aviso que le envió el cónsul para que acudiese al lecho de muerte de su padre. Sin embargo, a la madrugada siguiente, cuando aún no habían sido repartidas las esquelas mortuorias y en el momento en que el cónsul bajaba al despacho para resolver los asuntos más urgentes, se dio el caso notable de que Gotthold Vanderbroek, propietario de almacén de lencería Sigmund Stuygen y compañía de la calle Ancha, apareció en el zaguán. Era un hombre de unos 46 años, regordete, con recias mejillas, patillas de un rubio ceniciento que ya comenzaba a blanquear y tenía unas piernas cortas que se cubrían con holgados pantalones de tela basta y algo usada. Subió la escalera para ir al encuentro del cónsul con las cejas contraídas bajo el ala del sombrero gris. Johann dijo sin alargar a este la mano, pero con voz alta y amable, ¿cómo está? Esta noche nos ha dejado, respondió con emoción el cónsul, y tomando la mano de Gotthold, que sostenía un paraguas, agregó, el mejor de los padres. Gotthold frunció las cejas de modo tal que casi se le cerraron los párpados. Después de una pausa preguntó con énfasis, ¿no ha cambiado nada, ni aún en el último momento, Johann? El cónsul a su vez desvió la mirada, hizo con la mano aquel gesto de arriba abajo que le era familiar y en tono reposado y firme repuso, en ese momento grave y difícil que he tendido la mano como hermano, pero en lo que afecta al negocio solo puedo considerarte desde mi posición de jefe de la honorable firma de la que soy único dueño. De mí no puedes esperar nada que se oponga a los deberes que me impone mi propiedad. Mis sentimientos íntimos debo acallarlos.
Gotthold se marchó, pero con gran satisfacción del cónsul asistió al entierro. Se presentó en el momento en que la muchedumbre de parientes, amigos, compañeros de negocios, comisionistas, corredores y empleados del ramo de cereales invadían ya las escaleras y pasillos, y todos los coches de la ciudad que habían sido alquilados abarrotaban la Megenstrans. Con él venían su esposa, Né Stuyvesant, y sus tres hijas, ya mayorcita, Frederica, Enriqueta, ambas flacas y altas, y Fifi, la menor, que era una nena de 8 años, delgada y enclenque. Cuando el pastor Corin de Santa María, un hombre robusto de cabeza recia y tosca oratoria, hubo encomiado al lado de la sepultura en el panteón de la familia Van der Broek, que poseía frente a la bookstore en la linde del cementerio, la vida moderada y justa del difunto, distinta de la del libertino glotón y borracho. Tales fueron sus expresiones que obligaron a muchos circunstantes a sacudir la cabeza, recordando la discreción del antiguo pastor Gunderlich, recientemente fallecido, y terminaron todas las solemnidades y formalidades del caso, y los 70 y 80 coches emprendieron el regreso a la ciudad. Fue cuando Gotthold van der Broek propuso acompañar al cónsul para hablar a solas con él. Subió al coche al lado de su hermanastro y reclinado sobre el asiento posterior, burdo y rechoncho, cruzadas las cortas piernas, habló en tono conciliatorio y dulce. No podía menos de reconocer, dijo, que el cónsul obraba cumplidamente, y añadió que nunca guardaría rencor hacia su padre, renunciaba a todos sus derechos y tanto más cuanto que estaba decidido a retirarse de toda clase de negocios para vivir de la herencia y de lo que había podido ahorrar, ya que la lencería no le rendía gran cosa y marchaba tan medianamente que no podía pensar en desatascarla. La obstinación contra su padre no le ha traído nada bueno, pensó el cónsul, alzando los ojos al cielo con devota expresión, y Gotthold debió pensar lo mismo. El magistrans subió con su hermano al comedor, donde ambos, que venían tiritando por su prolongada permanencia a la intemperie, reaccionaron con una copita de añejo coñac. Y Gotthold, después de cambiar unas corteses palabras con su cuñada y acariciar las cabezas de los chicos, se retiró con intención de presentarse el primer día infantil en el jardín de los Kreger. Empezaba ya a declinar. Capítulo 5. Una cosa lamentaba el cónsul, que su padre no hubiera podido asistir al ingreso del mayor de sus nietos en el negocio, una ceremonia que se efectuó en la Pascua de aquel mismo año. Thomas tenía 16 años cuando salió del colegio. En los últimos tiempos se había desarrollado mucho, y desde el día en que recibió la confirmación, cuando el pastor Colin le había recomendado con su ruda entonación templanza, vestía un traje de hombre hecho y derecho, que aún le hacía parecer de más edad. Pendía de su cuello la larga cadena y el reloj de oro del legado de su abuelo, con un medallón en el que estaba clavado el blasón familiar, aquel melancólico escudo que, sobre fondo irregularmente sombreado, mostraba un terreno llano y pantanoso con un desierto prado en su límite, la sortija de sello con una gran piedra verde aún más antigua y que, sin duda, había pertenecido ya al acomodado maestro sastre de Rostock, fue heredada por el cónsul junto con la vieja Biblia. El parecido de Thomas con el abuelo había llegado a ser tan notable como el de Christian con su padre, especialmente la barba redondeada y la nariz bien dibujada y recta, eran exactas a la del anciano. Su cabello con raya a un lado y dos entradas en las estrechas sienes, dejando transparentar las venas del rubio oscuro, contrastando con las largas cejas y pestañas que, a su lado, parecían descoloridas. Sus gestos, su lenguaje y hasta su risa, que dejaba ver la bastante defectuosa dentadura, eran reposados y discretos. Puso en la profesión toda su sinceridad y celo. Fue un día de extraordinaria solemnidad aquel en que el cónsul, después de terminar el primer desayuno, le llevó al despacho para presentarle al apoderado señor Marcus, al cajero señor Haberman y al resto del personal, aunque ya era viejo amigo de todos, y lo fue también el momento de verse sentado ante su pupitre en el taburete giratorio rodeado de timbres, órdenes y copias, y cuando por la tarde le acompañó su padre al trave para que se hicieran cargo de los almazones.
almacenes, el tiro, el roble, el león y la ballena, aunque Thomas ya los conocía al dedillo y se hallaba en ellos como en su casa. También allí fue presentado como un compañero de trabajo. Entró en la vida activa lleno de abnegación y estimulado por la diligencia tenaz y tranquila de su padre, modelo de trabajador infatigable que solo interrumpía sus ocupaciones para anotar alguna que otra observación en su diario. Ahora se trataba de recuperar los cuantiosos gastos que la muerte del más anciano de la firma había acarreado y una noche, ahora ya avanzada, el cónsul entró en detalle sobre aquella cuestión con su esposa. Serían las 11:30 y los chicos, así como la señorita Hoodman, dormían ya en sus habitaciones del pasillo, pues el segundo piso se hallaba en aquella época deshabitado y únicamente se lo utilizaba para el caso de tener que hospedar forasteros. La consulesa estaba sentada en el sofá amarillo, al lado de su esposo que, con un cigarro en la boca, leía las noticias de bolsa. Era un periódico local. Ella, inclinada sobre un bordado de seda, movía ligeramente los labios, contando con ayuda de la aguja las series de puntos de la labor, y a su lado, sobre el lindo velador con incrustaciones de oro, ardían las 6 bujías del candelabro. La araña central estaba apagada. Y a Vandenbroek, que se iba acercando a los cuarentena, había envejecido visiblemente en aquellos tiempos. Sus pequeños ojos redondos parecen haberse hundido más todavía, la nariz grande y aguileña, así como los pómulos eran más sobresalientes, y diríase que una borla había empolvado ya unas cuantas veces su cabello rubio ceniciento, cuidadosamente peinado. La consulesa, por su parte, estaba próxima a los 30, aún conservaba en todo su esplendor aquel soporte distinguido que la compensaba de las faltas de belleza y su tez de un blanco mate con alguna que otra peca, no había perdido nada de su delicadeza. Su cabello rojizo y artísticamente ondulado brillaba a la luz de las velas. Dirigió de soslayo a su esposo una mirada de sus ojos azul celeste y dijo: una cosa quisiera encarecerte, querido Jean. ¿No crees que sería conveniente tomar un criado? Yo he llegado a esta conclusión cuando pienso en mis padres. El cónsul dejó caer el periódico sobre las rodillas y, quitándose el cigarro de la boca, dio a sus ojos una expresión reflexiva ante el anuncio de un nuevo gasto. Sí, mi querida y respetada Betsy, comenzó dando largos al discurso, pues tenía que razonar su réplica. Un criado, después de la muerte de mis padres, que en paz descanse, hemos conservado las 3 muchachas, sin contar Mansell y Hoodman, y me parece... Jane, la casa es tan grande que casi es necesario. Yo no hago más que decir, Lina, hija mía, las habitaciones de atrás hace no sé cuánto tiempo que no se han limpiado, pero no puedo abusar de la gente, que todo el día anda jadeante para tener en orden la parte delantera. Un criado, además, sería útil para hacer recados y otras cosas por el estilo. Podríamos tomar un buen muchacho campesino, sin pretensiones, pero antes de que me olvide, Jean, Luis Morendorf quiere despedir al suyo y he de confesar, replicó el cónsul, agitando el cuerpo con muestra de sentirse malhumorado, que no he pensado ni por un momento en esto. Actualmente no concurrimos a reuniones ni las damos. Claro que no, pero en cambio menudieron las visitas y yo no tengo la culpa, querido Jean, aunque sabes muy bien que disfruto con ello. Unas veces se presenta un cliente tuyo extranjero al que invitas a comer y como no tiene hospedaje todavía, es natural que se aloje en casa. Otras es un misionero que permanece entre nosotros una semana tal vez. Para la próxima, precisamente, esperamos al pastor Matías Kamstadt. Además, al fin de cuentas, los salarios son tan módicos, pero van acumulándose, Betsy. Pagamos a 4 sirvientes en casa y aún olvidas a los numerosos empleados del negocio. ¿Es realmente posible que no estemos en situación de sostener un criado? Preguntó sonriendo la consulesa, dirigiendo a su marido una mirada de soslayo, sin levantar la cabeza. Cuando pienso en la servidumbre que tienen mis padres, tus padres, querida Betsy, en el momento que te refieres a ellos, debo preguntarte si realmente te das cuenta exacta de nuestra situación. No, eso es cierto, Chen. Es verdad, no tengo noción exacta. Pues es muy fácil de resumir, replicó el cónsul.
Incorporó en el sofá, cruzó una pierna sobre otra y, después de apilar con fuerza el humo del cigarro, con los ojos ligeramente contraídos, comenzó haciendo números con una facilidad verdaderamente pasmosa. En pocas palabras, mi padre, que en paz descanse, tenía antes del matrimonio de mi hermano 900.000 marcos constantes y consonantes, sin contar naturalmente los bienes raíces y el valor de la firma. 80.000 han sido desembolsados en concepto de dote en Frankfurt y 100.000 para el establecimiento de Gottorp. Quedan 720.000. Vino luego la compra de esta casa que, contando los ingresos por las mejores innovaciones de la Ustrans, costó 100.000 marcos. Quedan 620.000. En concepto de indemnización se remitieron a Frankfurt 25.000, restan 595.000 y así hubieran quedado las cosas a la muerte de mi padre si todos estos gastos no hubieran sido en parte compensados por el beneficio del año, que ascendió a unos 200.000 marcos. Así es que el capital total ascendía a 795.000. Salieron todavía otros 100.000 marcos para Gottorp y 267.000 para Frankfurt. Así que si a esta cifra añado un par de millares de marcos por distintos detalles, que, según las disposiciones testamentarias de papá, hubo que satisfacer al Hospital del Espíritu Santo, al Montepío de viudas de comerciantes, etc., quedan unos 420.000 marcos en moneda corriente, amén de los 100.000 de su dote. Esta es la situación aproximada, en cifras redondas y sin tener en cuenta las pequeñas oscilaciones del negocio, de manera que no somos extraordinariamente ricos, mi querida Betsy, y aún hemos de considerar que el negocio ha ido disminuyendo sin que por eso hayan menguado los gastos generales, ya que nuestra casa está organizada de un modo que no permite pensar en reducciones. ¿Has podido seguirme en todos estos datos? La consuleza, aunque con cierto titubeo, hizo un ligero gesto afirmativo con la cabeza y haciendo descansar su bordado sobre el seno, replicó: perfectamente, mi querido Jean, dijo, a pesar de que no le había comprendido ni podía imaginar qué obstáculos representaban tantas cuantiosas sumas para contratar un criado. El cónsul avivó un cigarro, inclinó hacia atrás la cabeza para soltar una bocanada de humo y continuó: ¿tú piensas en que el día en que Dios se sirva a llamar a su seno a tus queridos padres, heredaremos una buena suma? Y tienes razón. Sin embargo, no deberíamos contar con ello con tanta seguridad. Sé que tu padre ha sufrido serias pérdidas y precisamente por causa de Justus, como nadie ignora, Justus es un chico simpaticísimo. Es muy cierto, pero no es un gran hombre de negocios. Sin contar que ha sufrido quebrantos imposibles de prever. Varios clientes le han ocasionado serios perjuicios. Su capital de explotación ha tenido cuantiosas mermas por desgraciadas transacciones con los banqueros y tu padre se ha visto obligado a intervenir con sumas considerables para evitar una desgracia, y esto puede repetirse, y aún te diré más, temo mucho que se repita porque, y perdóname ver si te hablo sin ambajes, aquella alegre ligereza que tan bien cuadra a tu padre hoy, que ya nada tiene que ver con los negocios, a tu hermano no le hace ningún favor, ya me comprendes, no es muy cauto, ¿verdad?, sino un poco impetuoso, ambicioso. Por otra parte, tus padres, que no se privan de nada, de lo cual me alegro, llevan una vida espléndida, como corresponde a su posición. La consuleza sonrió con indulgencia, conocía los prejuicios de su esposo contra las elegantes inclinaciones de su familia. Bien, prosiguió el cónsul, depositando la colilla de su cigarrillo en el cenicero. Yo por mi parte lo confío todo al Señor, esperando que se servirá conservarme las energías para el trabajo y así, con su santo auxilio, poder levantar la casa a su primitiva altura. Espero que ahora lo verás todo más claro, mi querida Betsy. Perfectamente, Jane, perfectamente, se apresuró a contestar la consuleza, que por el momento renunciaba al criado. Vamos a dormir, ¿no? Se ha hecho tarde. 2 días después, habiendo subido el cónsul del despacho a la hora de comer de un humor excelente, quedó decidido contratar a Antonio, el criado de los Morendorf. Capítulo sexto. A Tony la pondremos interna con la señorita Whitebird, dijo el cónsul, en tono tan decidido que la cosa quedó resuelta sin discusión.
El caso es que de Tony y de Christian no se podía estar ni mucho menos tan satisfecho como de Tomás, que iba mostrando gran aptitud para negocio. De Clara, que crecía que era un primor, y de la pobrecilla Clotilde, la cual continuaba con su buen apetito, constituyendo el pasmo de cuantos la conocían. Por lo que se refiere a Christian, lo menos que de él puede decir es que casi todas las tardes tenía que quedarse a tomar café en casa de los Stengel, hasta que la consulesa molesta al fin escribió un día un afectuoso billetito al profesor solicitando de él el honor de una entrevista en su casa de la Magistranz. Compareció el señor Stengel con su peluca de gala, su elevadísimo cuello planchado y el bolsillo del chaleco erizado de lápices puntiagudos como lanzas. Recibióle la señora consulesa en el salón de los paisajes, mientras Christian, emboscado en el comedor, se disponía a escuchar toda la conversación. El distinguido pedagogo manifestó con gran elocuencia, no exenta de cierta timidez, sus puntos de vista. Habló de la gran diferencia que hay entre Lina y Raya, elogió el hermoso coro, el bosque verde, así como las cajas de dibujo, y usó con extraordinaria insistencia durante el curso de la visita la expresión adverbial en consecuencia que, a su entender, encajaba perfectamente en aquel distinguidísimo medio. Al cabo de un cuarto de hora se presentó el cónsul, quien, después de expulsar a Christian de su escondrijo, expresó al señor Stengel su sincero pesar por el hecho de que su hijo le ocasionaría tantas molestias. Ah, de ninguna manera, señor cónsul, de ninguna manera. Una cabeza despierta, un alegre diablillo. Eso es el alumno Vanderbroek. En consecuencia, un poquito petulante, si puedo permitirme la expresión. En consecuencia, el cónsul cortésmente le hizo visitar la casa, después de la cual el señor Stengel se despidió. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que se había sabido lo siguiente. El alumno Christian Vanderbroek fue autorizado cierta noche para asistir al teatro en unión de un amigo suyo. Representábase Guillermo Tell de Schiller y el papel de Walter, el hijo de Tell, estaba a cargo de una joven, una tal señorita Meyer de Lagrange, que fue la causa de todo aquel desaguisado. Solía esa señorita, tanto si encajaba en su papel como si no, salir a escena luciendo un broche de brillantes, pero brillantes legítimos, que, como era sabido, le había regalado el joven cónsul Dolman, hijo del difunto almacenista de maderas Dolman, de la primera Wallstrace, delante de Ostentor. El cónsul Peter formaba parte de esa clase de señores que eran conocidos en la ciudad con el calificativo de Sweeter, a la que también pertenecía Justus Kreger, lo que equivale a decir que su modo de vida era un tanto relajada. Estaba casado y tenía una hijita, pero de tiempo atrás existían discordias entre el matrimonio y vivía como si fuera soltero. La fortuna heredada de su padre, cuyo negocio él continuaba, por decirlo así, había sido en realidad cuantiosa. Sin embargo, se susurraba que el hijo consumía ya el capital, pasábase la vida en el club o en la cantina del consejo, donde almorzaba, veíasele invariablemente a las 4 de la madrugada rondando las calles y emprendía frecuentísimos viajes de negocios a Hamburgo. Era, ante todo, un gran aficionado al teatro. No faltaba a una representación y solía interesarse por el personal artístico. La señorita Meyer de Lagrange era la última de las jóvenes actrices que, en el transcurso de los últimos años, se había visto obcecada con brillantes. Pero volviendo a nuestro caso, la señorita estaba tan encantada en su papel de Walter, luciendo su broche de brillante naturalmente, y trabajó de una manera tan emocionante que el íntimo entusiasmo del alumno Vanderbroek se desbordó en lágrimas que inundaron sus ojos, impulsándole a orar de un modo que solamente podía achacarse a la parestesia. En uno de los intermedios se dirigió a una tienda de flores situada frente al teatro, compró un ramillete por un marco y 8 pfennig y medio, y con él, en unión de su gran nariz y sus pequeños ojos hundidos, se adentró al incipiente don Juan, de 14 años, por los dominios de la escena, hasta dar, sin obstáculo alguno, con el camarín de la señorita Meyer de Lagrange, que se hallaba conversando con el cónsul Dolman. Este por poco se muere de risa al ver entrar al mocosuelo con su ramillete, pero el nuevo sitier, con mucha seriedad, cumplimentó lo mejor que supo a su Walter Tell, tendiéndole las flores, meñó ligeramente la cabeza y en tono de sinceridad que casi enternecía, exclamó: «Señorita, qué bien ha estado usted.
Vamos, hay que ver al pequeño Vanderbilt, prorrumpió el cónsul Dolman con regocijo. Pero la señorita Meyer de Lagrange, arqueando sus lindas cejas, preguntó: ¿el hijo del cónsul Vanderbilt? Y con marcada benevolencia acarició la mejilla de su nuevo adorador. Y aquí el suceso del día que Peter Dolman se había apresurado a comentar en el club aquella misma noche y que con asombrosa rapidez recorrió toda la ciudad, llegando incluso a oídos del director de la escuela, quien celebró sobre ello una conferencia con el cónsul Vanderbilt. ¿Cómo había tomado la cosa? Con menos cólera que desaliento y pesar, cuando se le comunicó a la cónsulesa en el salón de los paisajes, parecía completamente quebrantado. Así es nuestro hijo y así se desarrolla. Jane, por Dios, tu padre se hubiera reído. Cuando lo cuente el jueves en casa de mis padres, papá se va a divertir de lo lindo. Esto hizo que el cónsul se molestase. Claro, demasiado sé que se divertirá Betsy. Le alegrará que su sangre frible y sus impías inclinaciones repercutan no solamente en Justus, el sitier, sino también en uno de sus nietos. Me obligas a expresarme de esta manera. Él va a casa de esta persona, se gasta su dinero en esa Lorette. No lo sabe, claro es, pero la propensión existe. La propensión existe. Sí, era un caso espinoso. El cónsul estaba tanto más pesaroso, ya que Tony, como ya se ha dicho, no se portaba tampoco de una manera muy ejemplar. Cierto es que, andando los años, había dejado de hacer bailar al hombre pálido y de visitar a la mujer de las muñecas, pero mantenía su actitud desenvuelta, erguida la cabeza y manifestando particularmente durante los veranos que había residido con sus abuelos una perniciosa tendencia al orgullo y a la vanidad. Un día se vio el cónsul desagradablemente sorprendido al saber que leía junto con la señorita Huldman Mimili de Clarence. Hojeó el padre el libro y sin decir palabra lo cerró para siempre. Poco tiempo después se descubrió que Tony, Antoine Vanderbroek, había salido de paseo completamente sola con un estudiante de instituto amigo de sus hermanos, la señora Studd, que por sus negocios frecuentaba los círculos distinguidos en casa de los Morendorf, expresó su parecer respecto a que la señorita Vanderbroek verdaderamente llegaba ya a una edad en que, y la señora Moldendorf se lo transmitió al cónsul en términos jocosos. Aquellos paseos fueron prohibidos, pero más tarde se supo que la señorita Tony mantenía correspondencia con el mismo estudiante, valiéndose de unos seculares árboles de tronco hueco plantados justamente detrás de la Burgerstore y rellenos de argamasa. El día en que se supo este último fue aquel en que se consideró absolutamente preciso poner a Tony bajo estrechísima vigilancia en un internado que la señorita Weinberg tenía establecido en la Murenbrick número 7. Capítulo 7. Teresa Weinbrock era tan jorobada que apenas si sobrepasaba la altura de una mesa. Contaba 41 años, pero como nunca había dado valor alguno a los exteriores atractivos, iba vestida como una dama de 60 o 70. Sobre sus huecos cabellos grises rebosaba una cofia atada con cintas verdes que caían sobre sus diminutas e infantiles espaldas, y nunca su mísero vestido había ostentado el más mínimo adorno, si exceptuamos un voluminoso broche ovalado que encuadraba, pintaba en porcelana el retrato de su madre. La menuda señorita Weinberg tenía unos ojos castaños sagaces y penetrantes, una nariz ligeramente curvada y unos labios delgados capaces de comprimirse hasta lo increíble. Lo que más sobresalía en su escuálida figura y en todos sus movimientos era una especie de expresión burlesca que, no obstante, imponía. De ello, también su lenguaje mostraba fuertes labios, hablaba vivamente con bruscas sacudidas de la mandíbula inferior y un rápido e insistente movimiento de cabeza, pero sin embargo de una manera clara y precisa, sin nada dialectal y articulando cuidadosamente todas las consonantes. El sonido de las vocales, en cambio, lo alteraba lastimosamente y así, por ejemplo, a un perrito que tenía bastante terco y gruñón le llamaba Babi en vez de Bobby, cuando decía a una de sus alumnas:
pegando 2 secos golpecitos sobre la mesa con su índice doblado. Niña, no seas tan tonta. No hay duda de que causaba impresión, y al ver que la señorita Popinette, la francesa, echaba mucho azúcar en el café, la señorita Weinbrod tenía un modo de alzar la vista al techo y tamborilear con los dedos sobre el mantel como diciendo: voy a tomar todo el azúcar del azucarero, que aquella se ponía como las granas. De niña, Dios mío, y qué poquita cosa debía de haber sido de niña. Teresa Weinberg se había bautizado a sí mismo con el sobrenombre de Sesemi y había conservado siempre esta alteración de su nombre de pila, rogando a sus mejores y más aplicadas alumnas, tanto internas como externas, que la llamaran de ese modo. Llámame Sesemi, pequeña, dijo ya el primer día a Tony Vanderbilt, depositando un beso en su frente con un ligero chasquido. Me gusta que me llamen así. A su hermana mayor, Madame Kettelsen, se la llamaba Nelly. Esta frisaría en los 48 años había quedado a la muerte de su esposo completamente desvalida y residía ahora en casa de su hermana, ocupando una diminuta habitación en el piso alto y comiendo a la mesa como común. Vestía de un modo parecido a Sesemi, pero era al contrario de esta extraordinariamente alta y llevaba siempre muñequeras de lana cubriendo sus flacas articulaciones. No era maestra ni sabía nada de disciplina, y todo su ser estaba limitado por una absoluta inocuidad y un tranquilo buen humor. Cuando alguna educanda hacía alguna mala pasada a la señorita Weinberg, ella la recibía con una cordial carcajada bonachona, hasta que Sesemi, desde su mesa, exclamaba: Nelly, con tanto énfasis y golpeando tan severamente la madera que su hermana se callaba amedrentada. Madame Kettelsen la obedecía y se dejaba regañar por ella como un niño. Sesemi la despreciaba cordialmente. Teresa Winbrook era una muchacha que había leído, casi podíamos decir, ilustrada, y mantenía sus creencias infantiles, su positiva religiosidad y la profunda convicción de que un día sería recompensada allá arriba de su enfadosa y oscura existencia, para lo cual tenía que soportar estas pequeñas luchas. En cambio, Madame Kettelsen era ignorante e ingenua, un alma de Dios. La buena Nelly, decía Sesemi, Dios mío, si es una niña, nunca se ha encontrado ante una duda, ni ha tenido que sostener una lucha. Ella sí que es feliz, y en esas palabras se encerraba tanto desdén como envidia, rasgos ambos inherentes al carácter de Sesemi. El elevado entresuelo de la roja casita, situada a la entrada de la ciudad y rodeada de un bien cuidado jardín, había sido habilitado como sala de clases y comedor, mientras en el piso alto y la planta baja se encontraban los dormitorios. Las pensionistas de la señorita Weinberg no eran numerosas, ya que el pensionado admitía únicamente muchachas crecidas y aún en las externas aceptaba solo alumnas para las 3 primeras clases. También tenía Sesemi especial cuidado en no acoger sino hijos de familias distinguidas. Tony Vanderbroek fue recibida desde luego con toda complacencia, y para la cena Teresa preparó un obispo, especie de punch colorado y dulce que se tomaba frío y en cuya confección no tenía rival. Un poquito más, insinuaba con alentador gesto de cabeza, y la verdad era tan apetitoso que nadie se resistía.